El sueño imposible. Desde que tenía memoria, Mateo había soñado con volar. No como pasajero, no como alguien sentado detrás de una ventanilla observando las nubes pasar, sino como el hombre que sostenía el control de la aeronave, el que guiaba a decenas de vidas a través del cielo. Cada vez que veía un avión atravesar el horizonte, sentía que su corazón se aceleraba y un cosquilleo recorría sus manos, como si los mandos invisibles estuvieran allí, esperando a que él lo sujetara. Pero la vida no se lo había puesto fácil. Nació en un barrio humilde, donde lo más cercano a un aeropuerto era el zumbido lejano de los motores que apenas alcanzaba a escuchar en las noches tranquilas. Su padre era mecánico y su madre trabajaba largas horas como costurera para sostener el hogar. Cuando Mateo mencionaba su sueño de convertirse en piloto, muchos se reían. Algunos vecinos le decían que mejor se dedicara a aprender un oficio más realista. Y en la misma escuela, profesores y compañeros soltaban comentarios crueles. Tú nunca vas a ser piloto. Apenas si puedes con las matemáticas. Eso es para ricos, Mateo. Mejor piensa en algo que esté a tu alcance. Esas frases se le quedaban grabadas como cicatrices invisibles. Y lo peor llegó cuando, con mucho esfuerzo, logró entrar a un curso básico de aviación en una academia local. El primer día, uno de los instructores lo miró de arriba abajo, con una sonrisa de burla, le dijo frente a todos. No sirves para volar. Se nota a simple vista. No tienes ni el carácter ni la preparación. Mejor no pierdas el tiempo. Aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Era la sentencia de alguien con experiencia, alguien que, según Mateo, tenía autoridad para hablar de ese tema. Durante semanas pensó en renunciar, en abandonar el sueño que tanto anhelaba. Pero había una voz en su interior que no lo dejaba rendirse. Una voz que recordaba a su madre diciéndole, cuando era niño: Mateo, lo imposible solo es aquello que nunca intentas. Con esa frase en la mente, decidió seguir adelante. Si le cerraban una puerta, encontraría una ventana, si lo humillaban, trabajaría el doble. Así, comenzó a estudiar por su cuenta, a devorar manuales de aviación que conseguía prestados, a ver videos, a hablar con cualquier piloto retirado que aceptara darle unos minutos de su tiempo. Mientras tanto, debía trabajar en un café cerca de la terminal de buses para pagar sus estudios. Allí, entre clientes apresurados y largas jornadas, aprovechaba cada pausa para repasar procedimientos, dibujar diagramas de cabinas y memorizar códigos aeronáuticos. Sus compañeros de trabajo lo miraban raro, pero él no se detenía. Un día, un capitán veterano que solía pasar al café notó sus cuadernos llenos de anotaciones. Se llamaba Capitán Rivas, un hombre de cabello plateado y voz grave, que había volado más de 3 décadas antes de retirarse. Intrigado, le preguntó: ¿De dónde sacaste tantos apuntes? De manuales que me prestaron, señor. Sueño con ser piloto algún día. ¿Y qué te detiene? Todos dicen que no sirvo para volar. El capitán lo observó en silencio durante unos segundos. Luego le dio un consejo que Mateo nunca olvidaría. Los cielos no se conquistan con palabras ajenas, muchacho. Solo quien no se rinde llega a volar. Ese encuentro lo marcó profundamente. Desde entonces, cada vez que sentía que no podía más, recordaba esa frase. Pasaron los meses y, a pesar de las burlas y las dificultades, Mateo logró terminar el curso básico de aviación. No fue el mejor de la clase, ni mucho menos, pero demostró algo que pocos tenían: disciplina, coraje y una pasión indomable. Cuando otros desistían por el cansancio, él permanecía hasta el final. Sin embargo, aún le faltaba lo más difícil: conseguir horas de vuelo reales. Era costoso, casi inalcanzable para alguien en su situación. Y justo cuando pensaba que no lo lograría, el capitán Rivas apareció de nuevo en su vida. Mateo, voy a recomendarte en una aerolínea pequeña. No puedo prometerte nada, pero si alguien merece una oportunidad, eres tú. Aquellas palabras encendieron en Mateo una esperanza que creía perdida. Esa sería la oportunidad que cambiaría su vida. Aún así, él no sabía que el verdadero destino lo pondría a prueba de una manera que jamás habría imaginado. Porque muy pronto, un vuelo rutinario se convertiría en el momento decisivo que demostraría si de verdad servía, o no, para volar. El vuelo inesperado avión Vía Láctea. El día había llegado.
Después de meses de preparación, desvelos y un sinfín de obstáculos, Mateo había conseguido un puesto de asistente en una aerolínea regional gracias a la recomendación del capitán Rivas. No era piloto todavía, ni siquiera copiloto, pero estaría cerca de las cabinas, observando de primera mano cómo se desarrollaban los vuelos. Para él, aquello ya era un triunfo. Aquella mañana, el aeropuerto estaba lleno de movimiento. El vuelo 327 con destino a Ciudad Dorada sería su primer servicio oficial. Mateo vestía un uniforme sencillo, con insignias que apenas lo distinguían como parte del personal, pero él lo llevaba con orgullo, como si ya portara las alas doradas de un comandante. En la sala de embarque, observaba discretamente a los pasajeros. Había de todo: hombres de negocios con sus maletines, turistas emocionados con sus cámaras, familias con niños revoltosos y una pareja de ancianos que parecían nerviosos ante la idea de volar. Mateo los miraba con atención, recordando que cada asiento representaba una vida. Cuando llegó el momento, los pasajeros comenzaron a abordar. Mateo los saludaba, les indicaba sus asientos y ayudaba con el equipaje de mano. Aunque ese no era el trabajo de sus sueños, lo realizaba con un entusiasmo que llamaba la atención de sus compañeros. En la cabina, el comandante Álvarez y el copiloto Herrera se preparaban para despegar. Ambos eran pilotos experimentados, y aunque Mateo no tenía permitido permanecer allí durante todo el vuelo, el capitán Álvarez, tras notar su mirada de admiración, lo dejó entrar unos minutos para observar los chequeos iniciales. «Escucha, muchacho», le dijo el capitán, ajustando los instrumentos. «El cielo es un maestro severo. Si quieres aprender, nunca subestimes un detalle. Todo aquí, hasta el más mínimo interruptor, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte». Mateo asentía con respeto, memorizando cada palabra, cada movimiento. El despegue fue impecable. La aeronave se elevó sobre la pista, y mientras los pasajeros miraban por las ventanillas el mundo hacerse pequeño, Mateo sintió un escalofrío de emoción. Allí estaba, no como pasajero común, sino formando parte de la tripulación. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que ocurriría a mitad del vuelo. El instante que cambió todo. Llevaban poco más de una hora en el aire. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo las nubes de tonos anaranjados y violetas. Todo parecía tranquilo. Los pasajeros leían, conversaban o dormían. De pronto, un sonido metálico resonó en la cabina. Mateo, que estaba cerca, lo escuchó claramente. El copiloto estaba inconsciente. Los asistentes corrieron a ayudar, pero el panorama era grave. Una azafata buscó entre los pasajeros si había un médico a bordo. Por suerte, un doctor se levantó de inmediato y comenzó a revisarlo allí mismo, en el pasillo estrecho. Mientras tanto, el capitán trataba de mantener el avión en curso. Pero lo inesperado aún no había terminado. Apenas 5 minutos después, él mismo empezó a mostrar signos extraños: respiración agitada, movimientos torpes, visión borrosa. Mateo lo notó. El comandante, luchando por no perder el control, apenas alcanzó a balbucear: «Muchacho, no puedo». Y entonces ocurrió lo impensable: el capitán se desmayó sobre los mandos. El avión entró en un ligero descenso, y la alarma de altitud comenzó a sonar con un pitido insistente que heló la sangre de todos los presentes. Los pasajeros sintieron el cambio inmediato: un movimiento brusco, una vibración extraña. Gritos comenzaron a escucharse desde el fondo. El peso del destino. Mateo se quedó congelado por unos segundos. Su mente se llenó de las palabras que había escuchado años atrás. No sirves para volar. No tienes lo que se necesita. Pero al mismo tiempo, recordó otras frases. Lo imposible solo es aquello que nunca intentas. Los cielos no se conquistan con palabras ajenas. El doctor que atendía al copiloto levantó la vista, desesperado. «Necesitamos ayuda, no pueden seguir volando solos». Los pasajeros comenzaron a entrar en pánico. Algunos lloraban, otros rezaban, y varios grababan con sus teléfonos el caos dentro del avión. El avión, aunque aún estable, estaba sin pilotos conscientes. En ese instante, una azafata miró a Mateo directamente. Su voz temblaba, pero fue clara. «Mateo, tú sabes de esto. Tienes que entrar en la cabina».
El corazón del joven golpeaba con fuerza contra su pecho. Entró, se sentó en el asiento del copiloto y colocó sus manos en los controles. No era un simulador, no era un ejercicio en la academia, era un avión real, con más de 100 vidas a bordo. Torre de control, aquí vuelo 327, los pilotos están inconscientes. Repito, los pilotos están inconscientes. Requiero asistencia inmediata. La radio crepitó con voces tensas. Desde tierra, un controlador trataba de mantener la calma. Vuelo 327, confirme quién está al mando. Mateo tragó saliva. Soy asistente de cabina. Tengo entrenamiento básico, pero nunca he volado un avión de este tamaño. Hubo un silencio que pareció eterno, hasta que la voz regresó. Escuche con atención. Usted es ahora los ojos y las manos de todos. Vamos a guiarlo. El avión seguía en descenso leve, pero estable. El pánico en la cabina de pasajeros aumentaba, aunque nadie sabía aún lo más importante, que quien sostenía el control no era un piloto profesional, sino un joven al que siempre le dijeron que no servía para volar. Mateo respiró hondo, sus manos temblaban, pero apretó los controles con firmeza. En su mente, cada palabra, cada lección, cada página de los manuales que había leído comenzaban a surgir como un eco. Lo que ocurriera a continuación sería la prueba definitiva. El vuelo del destino. El avión vibraba con un sonido metálico que parecía marcar el pulso de cada alma a bordo. Las luces de emergencia parpadeaban en tonos rojos y ámbar, bañando la cabina en una atmósfera de tensión insoportable. Los pasajeros, que al principio no entendían la magnitud de lo que ocurría, ahora murmuraban con miedo, algunos abrazaban a sus hijos, otros lloraban en silencio, y unos pocos miraban hacia la cabina con una mezcla de incredulidad y esperanza. El joven Mateo, sentado en el lugar del copiloto, sabía que su vida y la de todos dependían de lo que hiciera en los siguientes minutos. Frente a él, la consola estaba repleta de botones, palancas y luces. Todo lo que había estudiado en simuladores parecía minúsculo comparado con esa maraña de instrumentos reales. Vuelo 327, aquí Torre Central. Respire, cálmese. Usted puede hacerlo. Lo vamos a guiar. La voz por la radio era firme, pero cargada de tensión. Mateo apretó los dientes y trató de controlar el temblor en sus manos. Entendido, aquí Mateo, asistente de vuelo. Tomando los controles. La confesión de un sueño roto. Mientras la torre le daba instrucciones, un pensamiento fugaz atravesó su mente. Recordó el día en que, frente a los instructores de la academia, le habían dicho que no servía. Recordó a los compañeros que se reían de él, a los supervisores que lo miraban con desprecio, a su propio padre que, decepcionado, le había pedido que buscara un trabajo serio en tierra. Pero ahora todos los que lo habían subestimado no estaban allí. Lo único que importaba era el rugido del motor, el sonido de las alarmas y las más de 100 personas que dependían de que él demostrara que estaban equivocados. Vuelo 327, mantenga el avión nivelado. Controle el horizonte artificial. Ajuste el timón, mantenga rumbo estable. Mateo hizo exactamente lo que le decían. El avión dejó de descender en picada y se estabilizó en una altitud segura. El primer murmullo de alivio recorrió la cabina de pasajeros. Pero todavía quedaba lo peor, aterrizar. El dilema. Desde tierra, el controlador aéreo lo mantenía en comunicación constante. Le hablaban de vectores, de aproximación, de flaps, de altitud de descenso. Pero Mateo apenas podía seguir el ritmo. Cada segundo era un torrente de instrucciones, y la presión le nublaba la mente. De pronto, uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad con voz fuerte, se levantó de su asiento y gritó. No estamos seguros, ese muchacho no es piloto. El miedo se esparció como pólvora. Algunos comenzaron a exigir que alguien más tomara los mandos. Pero nadie tenía experiencia. Nadie más había estudiado ni siquiera lo básico. Una azafata, con lágrimas en los ojos, se adelantó y habló con voz firme. Escúchenme todos. Él es lo único que tenemos. Él sabe más que cualquiera de nosotros. Si no confiamos en él, estamos perdidos. El silencio se hizo. Todos miraron a Mateo. En ese instante, el joven entendió que no podía fallar. No solo debía demostrar que podía volar,
Debía demostrar que valía la pena creer en él. La aproximación imposible. El aeropuerto de Ciudad Dorada ya estaba en alerta máxima. Las ambulancias esperaban en pista, los bomberos desplegados y las luces de aterrizaje encendidas. Todo estaba listo para lo peor. Vuelo 327, inicia aproximación. Baje el tren de aterrizaje. Mateo, siguiendo instrucciones, bajó la palanca. Un fuerte estruendo se escuchó cuando las ruedas descendieron. El avión comenzó a temblar. Mantenga velocidad, reduzca gradualmente, no demasiado rápido o entrará en pérdida. Cada palabra desde tierra sonaba como una orden sagrada. Mateo la seguía al pie de la letra, aunque sus manos estaban empapadas en sudor. Los pasajeros contenían la respiración. Desde las ventanillas, las luces de la ciudad se veían brillar como un océano de estrellas. Cada metro que se acercaban al... Mateo, dijo el controlador desde tierra, con un tono más humano que técnico. Este es tu momento. Haz lo que soñaste toda tu vida. El joven apretó los dientes, bajó los flaps y comenzó la maniobra final. El avión descendía con un rugido atronador, cada vibración se sentía como un golpe en el alma. Los pasajeros rezaban, algunos lloraban abrazados, otros miraban fijamente hacia adelante, confiando en aquel joven desconocido. El impacto del destino. La pista apareció frente a ellos, iluminada como una línea de esperanza en la oscuridad. Mateo alineó el avión con el centro de la pista, sus manos temblaban pero sus ojos ardían con determinación. Manténlo, manténlo, repetía para sí mismo. El altímetro descendía, 500 pies. 200 pies. 100 pies. Finalmente, el tren de aterrizaje tocó tierra con un estruendo seco. El avión rebotó una vez, 2 veces, y después se estabilizó sobre la pista. Mateo activó los frenos con todo lo que tenía y los motores rugieron al reducir potencia. El avión se deslizó hasta detenerse en medio de la pista, envuelto en un silencio absoluto. Por unos segundos nadie respiró. Y entonces, un aplauso estalló desde el fondo, creciendo como un rugido imparable hasta llenar la cabina. Los pasajeros gritaban, lloraban, se abrazaban. Mateo, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que había hecho. Había aterrizado un avión comercial. Había salvado más de 100 vidas. El reconocimiento. Cuando finalmente abrieron las puertas, los paramédicos entraron para atender a los pilotos desmayados. Mateo salió último, todavía en shock, cuando una multitud lo esperaba en la pista. Los pasajeros lo rodearon, lo abrazaron, le agradecieron entre lágrimas. Una niña pequeña se aferró a su pierna y le dijo: «Eres mi héroe». El capitán Álvarez, aún débil pero consciente tras recibir oxígeno, fue llevado en camilla. Al pasar junto a Mateo, le tomó la mano y murmuró: «Hoy demostraste lo que siempre tuviste dentro, piloto». Epílogo. Días después, la noticia estaba en todos los periódicos y noticieros. Joven asistente aterriza avión y salva más de 100 vidas. El muchacho al que todos le habían dicho que no servía para volar, se convirtió en leyenda. Las aerolíneas lo buscaron, la academia lo readmitió, y el mundo finalmente reconoció lo que siempre había sido, un piloto, con o sin licencia en mano. Y mientras contemplaba el cielo una tarde desde la pista, Mateo sonrió con los ojos húmedos. Había demostrado que el destino no lo deciden otros, sino el valor de uno mismo cuando llega la hora.